Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué curso nos toca? Gestión, de costos y presupuesto. Es lo que nos toca. Ay, vamos a ver. A ver si vamos a seguir con el tema que nos toca en los análisis del costo. A ver, tenemos la clasificación de los costos, el centro del costo de la empresa y cuál es el ciclo que cumple los costos en el ciclo económico, operativo y financiero. A ver, la semana pasada vimos que si un costo y un gasto eran iguales, no son iguales. El costo viene a ser es un gasto, no es un gasto, viene a ser una reinversión que se puede considerar una inversión, no reinversión, inversión. ¿Ya? Una inversión se puede considerar. ¿Ya? El costo. ¿Ya ves? Costo, desembolso y un gasto es un desembolso o una erogación, ¿ya? Que está relacionado con los departamentos de ventas, de administración. ¿Ya? Es un desembolso, dice no capitalizado. El costo está considerado, ¿ya?, como un desembolso que se involucra en el proceso de producción, cuyo valor va a quedar incluido en los productos o servicios que se incluyen. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 6 participantes conmigo. Julio Cuchachi, Polanco, Camargo, Noelia Civiruero, Paloma Garibay, Noelia Civiruero. Ahora vamos a ver acá.
A ver. Aibar no viene. Bautista Chima, Camargo Quispe, Presente, Miss. Camargo Bautista. presente. Bautista Chima, presente. Sí, Miss. Sí. Camargo Quispe, Nayeli, ¿no? Presente. Sí, Miss. Castillo de la Presente. Cruz, ya. Castillo de la Cruz, Cure Juchachi, de la Presente, Cruz, Miss. Cure, presente. Cure presente. De la Cruz Peña, Garibay, Quijaite Paloma, Presente, Miss. ya. Mateus Pipa, Ramos Altamirano, Ramos Maldonado, Rodríguez Arias Kenetti, Taipe Zambrano, Torres Galindo, Torres Cotohuanca, Torres Galindo, Ángel Polanco, Civiruero, Presente, Miss. presente. ya. Civiruero presente. 9. A ver, ¿quién es? Civiruero es 1. Sí, 1, Miss. 2, 3, 4. A ver, tengo más que 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién falta? A ver, Mateus. Mateus Pipa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quién falta? Yo, profesora. Arias Kenetti, ya. Falta Rodríguez Arias Kenetti, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, conmigo son 9. Ya. Bueno, jóvenes, seguimos con lo que es los costos, ¿ya? Vamos a completarnos, nos piden la clasificación de los costos. ¿Cómo se clasifican los costos? Los costos pueden ser variables, semivariables. Después tenemos cuáles son los elementos de la división del costo. El costo directo o los gastos en el taller. Tenemos al costo primo. ¿Quiénes forman el costo primo? La mano de obra directa y los materiales directos. Los costos de fabricación lo forman la mano de obra directa, los materiales directos y los gastos de fabricación. Y el costo de producción, ¿quiénes lo forman? El costo de producción lo forman los materiales directos o los costos primos, los costos de fabricación más los costos primos más los costos de fabricación. O la mano de obra directa, materiales y los gastos indirectos de fabricación. Vamos a ver qué nos dice, a ver, vamos a ver qué nos dice. Vamos a compartir. No, todavía no tengo. Compartir.
No quiere abrir la página. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Se ve, jóvenes? No, Miss, no se ve. No se ve. Ya vamos a compartir pantalla. Ahora. ¿Sí se ve? Sí, ahora sí. Ya. Entonces vamos a seguir con el centro de costos, la clasificación de costo de la empresa y el ciclo económico, operativo, financiero en los costos. Ya. A ver. Ya nosotros hemos visto la semana pasada donde ¿qué son los costos? Ya, ¿qué era el costo? ¿Para qué nos sirven los costos? A ver, vamos a recordar, ¿ya? El costo, ¿qué significaba? Significa gasto e inversión. ¿Para qué nos sirve? Una inversión, Miss. Es un gasto en inversión. ¿Este puede ser medido? Sí, puede ser medido. Sí se puede medir el costo. ¿En qué? En términos monetarios o físicos. ¿Por qué decimos en términos monetarios o físicos? Como les dije, si nosotros vamos a llevar a cabo un negocio, como por ejemplo, si me dedico a la venta de dulces, en este caso de queques, determinar el costo, al momento de hacer mis costos, voy a tener que sumar en todo lo que voy a gastar o voy a invertir para llevar a cabo este emprendimiento. Al yo determinar mis costos, también voy a determinar pues, el costo unitario por se puede decir por pieza o por el precio por cada unidad que venda. Entonces me va a permitir, de acuerdo a cuántas unidades voy a sacar de ese queque, voy a cuánto es lo que estoy recuperando o cuánto he invertido y también me tiene que compensar con lo que voy a vender para obtener una utilidad. Entonces, el costo significa un gasto inversión que puede ser medido en términos monetarios o físicos. Ahora dice, la suma de esfuerzos que se han invertido para transformar las materias primas en bienes económicos útiles al hombre se llama costo de producción. Vamos a seguir compartiendo. ¿Dónde se aplican los costos? Los costos se aplican casi en todos los campos. En la industria extractiva, puede ser en la industria de transformación, en el comercio, cuando se hace el transporte, en los servicios que hacen los bancos, que son los créditos, y así empresas del sector público. Está en diapositiva, porque solo se ve la plataforma al inicio. Sí tenemos diapositiva también. Sí vamos a tener nuestra diapositiva. Ya. Le estoy preguntando dónde se aplican los costos en todas las áreas, desde
desde cuando hacemos comercio, cuando hacemos industrias extractivas, cuando hacemos transformación de producto, ¿ya? Ahí vamos a utilizar los costos. Es lo que estoy haciendo un repaso de los... ¿Qué objetivos persiguen los costos? Dice. ¿Qué objetivo? Es el de medir y el de controlar, ¿ya? Controlar los gastos, medir qué cantidad vamos a producir. ¿Qué ventajas nos da? Las ventajas son que vamos a poder valorar el producto que vamos a vender o vamos a producir. Después hablamos cuáles eran los componentes del costo del producto, los componentes de los costos de un producto. Estaban los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Después hablamos también cuáles eran los factores de producción, que los podíamos encontrar como directos, como son las materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación. ¿Y qué más nos tenemos? La suma, el costo de producción es igual a la materia prima directa, mano de obra directa, más los gastos de fabricación. Vamos a ver qué nos dice este pequeño video. Le tengo, a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿Se ve? Hola chicos, ¿Se ve, jóvenes? Sí, Miss, sí se ve. A ver, vamos a ver. ¿cómo están? Soy su profe Miriam, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a conocer acerca de la clasificación de los costos y los gastos. Pero primero vamos a recordar, ¿qué son los costos? Los costos son desembolsos de dinero que se entregan a los proveedores por los bienes o servicios que recibimos. Estos costos están relacionados directamente con la producción o la elaboración de nuestro producto o servicio. Los costos son importantes ya que determinan el precio real de nuestro producto. Los costos son recuperables de forma inmediata al vender cada uno de los productos, es decir, a corto plazo. Ahora, veamos qué son los gastos. Los gastos son desembolsos de dinero que se realizan para cubrir las necesidades administrativas de nuestra empresa. Es decir, para comprar bienes o servicios que permitan llevar a cabo nuestra actividad comercial o administrativa. Estos gastos no están relacionados directamente con la producción o elaboración de nuestro producto. No son recuperables a corto plazo, pero sí son necesarios para que nuestra empresa pueda funcionar. Muy bien, ahora prepárense para conocer cuál es su clasificación. Clasificación de los costos. Los costos se dividen en tres: costos fijos, costos variables y costos semifijos o semivariables. Empecemos con los costos fijos. Son aquellos pagos que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que estos pagos los debemos realizar exista o no una venta, exista o no la producción de nuestro producto. Como por ejemplo, el alquiler de nuestro local. Debemos cancelarlo así existan ventas o así no exista ventas. Los salarios también son considerados costos fijos, ya que nosotros tenemos que pagar a nuestros trabajadores independientemente de si producimos o no, o si vendemos o no. Bien, ahora veamos qué son los costos variables. Los costos variables son aquellos pagos que van a variar dependiendo de la cantidad de bienes o servicios que producimos. Si producimos mayor cantidad de productos, mayor será el costo variable. Si producimos una menor cantidad de productos, los costos variables serán menores. Por ejemplo, si yo voy a producir 20 camisas y utilizo 5 metros de tela, ese sería mi costo variable.
Si yo voy a producir 30 camisas, mi costo va a variar. ¿Por qué? Porque he aumentado el nivel de producción, es decir, aumenté 10 camisas más. Por lo tanto, deberé comprar más tela. Dentro de los costos variables se encuentra la materia prima. La materia prima se refiere a todos los materiales que nosotros necesitamos para poder elaborar nuestro producto. En el caso de la camisa necesitaremos tela, hilo, aguja, algodón, botones, entre otros. Y esos van a variar dependiendo del número que vayamos a producir. Muy bien, veamos qué son los costos semifijos o semivariables. Estos costos son aquellos que están integrados o tienen una parte fija y una parte variable en determinado periodo. Como por ejemplo, si hablamos del agua, esta va a tener una parte fija, ya que tiene una pensión establecida por la empresa, y una parte variable porque dependerá del consumo que nosotros hicimos en todo el mes. Bien, ahora vamos con la clasificación de los gastos. Tenemos 3 clases de gastos: los gastos administrativos o de administración, los gastos de ventas y los gastos financieros. ¿Qué son los gastos administrativos? Son aquellos pagos necesarios que realiza la empresa para tener un normal desarrollo de las actividades dentro de las áreas de gerencia o administrativas, es decir, que no estén relacionadas con el área de producción o comercialización. Como por ejemplo, un gasto administrativo sería el pago de sueldos, específicamente a las personas que trabajan en el área administrativa, como por ejemplo el gerente, una secretaria, un abogado, entre otros. Bien, ¿qué son los gastos de ventas? Los gastos de ventas son aquellos pagos que nosotros realizamos y están relacionados con la comercialización de nuestro producto para que pueda llegar al cliente. Ejemplo de esto serían los gastos de publicidad, los gastos por comisiones o los sueldos a los vendedores, ya que ellos pertenecen al área de ventas. Y por último tenemos los gastos financieros. Son aquellos que están relacionados específicamente con las instituciones o entidades financieras, como por ejemplo, comisiones o intereses bancarios, préstamos, entre otros. Pues bien, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la... A ver, chicos, nos hablan de los costos. Seguimos con el tema, ¿cuánto es costo y cuánto es gasto? También nos habla de una clasificación de los costos fijos y los costos variables. Ejemplo de costos fijos. A ver, ¿quién estaba atentos? Ejemplo de costos fijos. Los alquileres, Ya, muy bien, los alquileres. Ejemplo, los costos, ¿por qué decimos que son fijos? Los sueldos de los empleados. Muy bien, los sueldos de los empleados. ¿Por qué decimos que son fijos? ¿Por qué Porque decimos se tiene Cada que pagar mes, Miss, sí o sí. A ver. porque cada mes se tiene que pagar esa misma cantidad. Sí o sí se tiene que pagar. Sí o sí, pero existe otra palabra más definitiva que se dice. Existe otra palabra. Sí o sí se tiene que pagar, sí, pero ¿por qué? Se llaman fijos porque esos, así tú produzcas o no produzcas, los tienes que pagar. O sea, si yo no realice ventas, las tengo que pagar. Y como está hablando el ejemplo, alquileres de local, planillas. Así yo no produzca, así el mes no había trabajado, tengo que pagar la luz y la energía, son gastos fijos. Es como les dije en el ejemplo, que tuvimos la pandemia, cerraron 15 días y se vio eso en los problemas que pasaban los vendedores de gamarra. Más de uno tenía un puesto que alquilaban. Como cerraron 15 días, bueno, en 15 días, pero al último fueron pasando más de 15, y la gente al final estaba asustada cuando iban pasando ya un mes, 2 meses. ¿Por qué?
porque tenían que pagar, los alquileres no eran bajos, más de uno tenían, entonces, como dice, son fijos porque así usted produzca o no produzca, los tiene que pagar. Diferentes son con los costos variables, porque ellos sí se van a dar, o sea, si se incrementa, si me piden más, la producción sube, tengo que comprar más material, ¿ya? Entonces, esos gastos sí van a variar de acuerdo a la producción. Los mixtos son cuando se mezclan ambos, tanto variables como fijos. Y semivariables cuando la parte fija de un costo, dice, representa un cargo mínimo nomás, ¿ya? Estos son los costos. Ahora, gastos. ¿Por qué decimos los gastos? Porque los gastos tienen que ver más con otros departamentos, como son para administración, para ventas y para publicidad. ¿Sí? ¿Qué son los gastos? Los gastos, tenemos gastos de ventas también. Acá nos hace mención. Necesarios que realiza la empresa para tener un normal desarrollo de las actividades dentro de las áreas de gerencia o administrativas, es decir, que no estén relacionadas con el área de producción o comercialización. Como por ejemplo, un gasto administrativo sería el pago de sueldos, específicamente a las personas que trabajan en el área administrativa. Cuando estamos hablando de gastos, cuando nos dicen gastos administrativos, gastos de venta y gastos de financiación. Esos gastos no están incluidos dentro de la producción. Se consideran más que todo, los vamos a deducir cuando vamos a determinar se puede decir, el estado de ganancias y pérdidas, nos van a servir estos gastos. Pero cuando determinamos o cuando vemos cuánto es lo que vamos a producir, con cuántas unidades, por eso que nos dice, nos permite evaluar en forma monetaria y en forma física. Nos permite determinar un costo unitario. Por eso es que llevamos a cabo los costos, ya sea en el comercio o en la transformación de un producto. Y tenemos que tener bien definido qué es un gasto y qué es un costo. Los costos son inversión, los gastos no. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice nuestra diapositiva? A ver. ¿Qué nos dice la diapositiva? A ver, vamos a ver. Un centro de costos. Un centro de costos agrupa los costos, dice, es una forma de organizar, agrupar los costos organizacionales de tal forma que les van a ser útiles ¿para qué? Para tomar decisiones y para satisfacer las necesidades de reporte interno o externo. El centro de costos es donde se agrupan todos los costos, ¿ya? ¿Para qué? Les van a ser útil para la toma de decisiones. Como decir una decisión, cuánto vamos a producir, si nos conviene o no nos conviene hacer tal inversión, ¿ya? Y siempre hay que tener en cuenta la forma como nos agrupamos, qué decisiones vamos a tomar. Los centros de costos también son las áreas o departamentos determinados para la planeación, acumulación y control de costos. ¿Qué objetivos persiguen los centros de costos? Les va a permitir ayudar a la planeación, planificar y controlar, dice administrativo, el control administrativo mediante
disculpen jóvenes, tienen que este perro es la muerte. Ya, los centros de costos son las áreas o departamentos determinados para la planeación, acumulación y control de los costos. ¿Qué objetivos persigue? Es ayudar a la planeación y el control administrativo mediante la asignación, acumulación y el control de los costos. Otro objetivo es contar con registros de costos específicos para la determinación de los costos unitarios de producción y la evaluación de inventarios. Cuando nos hablan de evaluación de inventario es lo que les dije, ¿no? Cuando se transforma un producto, por ejemplo, si uno se dedica a la elaboración de panes o de tortas, entonces nosotros tenemos que ver al final de cada ciclo de transformación de productos con cuántas unidades se terminan en productos terminados, productos pueden haberse quedado en el camino o de repente se quedaron como materia prima nada más, ¿ya? Entonces nos va a permitir con esto también a controlar nuestros inventarios. ¿Con cuánto se quedaron? En unidades físicas y en unidades monetarias. Clasificación dice, clasificación de el centro de costos de producción. Acá están relacionados directamente con el proceso productivo, ¿ya? Con ello se lleva a cabo la manufactura del producto, ejemplo, la mezcla, el moldeo o la pintura. El centro de costos de servicios no se relaciona con la manufactura de productos, pero proporciona las facilidades necesarias, por ejemplo, personal, mantenimiento. Como les digo, los costos se aplican tanto en la transformación de un producto, en el comercio o en los centros de servicios también. Los centros de costos mixtos se realizan funciones relacionadas con la producción y funciones del servicio, ejemplo, el control de calidad. Acá tenemos unas imágenes donde dicen cuáles son, acá en el centro, dice tipo de centros de costos. Los costos mixtos, donde ausencia dice de defectos. Los centros de costos de producción, donde está la mano de obra, los materiales, ¿ya? Los centros de costos de servicio, ¿ya? Ahí están las personas que van a prestar su servicio, ya sea de transporte o también dando los asesoramientos. Y el trabajador, ¿ya? Que pone la mano de obra, ¿ya? En todos vemos que interviene la mano de obra directa o la mano de obra indirecta, de una forma o de otra, está presente. ¿Cómo se clasifican? Dice, clasificación de los costos. Se clasifican por su función, por su forma para identificarlos y por su nivel de actividad. Por función tenemos el costo de producción, los gastos de administración, los gastos de distribución o venta o los gastos financieros. Por su forma, para identificarlos tenemos los costos directos y los costos indirectos. Y por su nivel de actividad están los costos variables y los costos fijos. Cuando hablamos de costo de producción, tenemos que tener en cuenta 3 elementos. La materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de costos o gastos los costos de administración o gastos de administración se consideran gastos y son necesarios para generar los ingresos de la compañía o de la empresa. Son gastos incurridos fuera del área productiva, específicamente los que se generan en el área administrativa, cualquier organización, y son necesarios para su buen funcionamiento.
que nos trata de explicar que los vamos a tener los costos de administración son necesarios que se generan fuera del área productiva. Administración, ellos se van a encargar pues de, ahí tenemos a la secretaria, al gerente, donde vamos a tener el movimiento, cuánto es lo administrativamente. Ellos se encargan de organizar, de ordenar, ¿ya? Los costos de distribución o venta son gastos que son fundamentales para generar los ingresos de la compañía. Los gastos financieros tienen que ver, ya, o se generan por el acceso a un financiamiento que se le conocen como intereses. Derivado de los costos de producción surge otra clasificación de acuerdo a la forma en que se identifican los costos en un producto, departamento, actividad. Tenemos los costos directos y los costos indirectos. Hablamos que son directos, como la materia prima, la mano de obra, usan el término directo porque estos dos elementos pueden ser plenamente identificados en un producto o servicio, cuando son directos. Y los costos indirectos o gastos indirectos de fabricación vienen a ser los costos necesarios para la producción, pero que no pueden ser identificados directamente cuando se genera un producto o un servicio. Los costos variables van a ser aquellos que aumentan o disminuyen en función del comportamiento de la producción. Y volvemos a ver que los costos fijos vienen a ser todos aquellos que se mantienen estables en su totalidad durante cierto tiempo o periodo, aunque hayan cambios en los niveles de la actividad. Como les dije, los costos fijos van a ser todos aquellos que así tú vendas o no vendas, los tienes que pagar. ¿Ya? Estos tres elementos, como son la materia prima, la mano de obra y los gastos o costos indirectos, dice la importancia de estos elementos radican en identificarlos plena y totalmente, es decir, que es fundamental excluir lo que no forma parte de esta categorización. Ya hemos visto que la materia prima puede ser directa e indirecta. Directa es cuando es identificada plenamente en el producto o servicio. Representa normalmente el principal costo. Hablamos de la materia prima indirecta, no se identifica directamente o el valor suele ser bajo costo, por lo cual se clasifica como un gasto indirecto. Acá nos habla la materia prima directa y la indirecta. Directa se identifica con facilidad y tiene un valor relevante. Indirecta no se identifica con facilidad, su valor no es relevante y se clasifica como gastos indirectos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Cuando hablamos de la mano de obra directa se considera como el costo más importante, se debe controlar y aunque la tecnología ha reducido significativamente su presencia, continúa siendo fundamental en el desarrollo de las actividades primarias de las organizaciones. Es cierto, por más tecnología que haya, la mano de obra directa viene a ser el costo más importante y se debe controlar. Por eso es que siempre vemos cuando dicen la mano de obra directa, cuántas horas hombres se utilizaron, cuántas personas intervienen para producir cierto producto o realizar cierto servicio. Por más tecnología, siempre tenemos que tener presente a la mano de obra directa. Componentes de la mano de obra directa, los salarios, las vacaciones, los días feriados, las aportaciones patronales, las prestaciones por antigüedad, también están las aportaciones patronales como las que hace el trabajador también, ¿ya? En la mano de obra directa es una mano de obra que está registrada en planillas, hay que tener en cuenta sus planillas, sus vacaciones, los días feriados, cuántas aportaciones se hacen como patronales y como trabajador, ¿ya?
Y también tenemos que tener en cuenta, dice prestaciones por antigüedad. Anterior, hace algunos años, un trabajador que ya llevaba 5 años, 4 años, la empresa estaba en la obligación de pagarle un seguro, ¿ya? Ahora no, ahora un seguro de vida todos los trabajadores lo tienen. Debido a los incidentes cada día, como le digo, hay tecnología, pero también hay ciertos accidentes. Habrán escuchado hace poco ustedes un accidente de una chica de una gasolinera. Dice, el accidente ha sido por deflagración, dicen. La chica estaba despachando, cuando en eso sintió que le quemaba. Es como seguro, ¿qué habrá pasado? Como es gas, se habrá encendido, pero la cosa es que dice que sintió un calor y era que se estaba quemando, se ha tirado al suelo. Y esta chica no la habían asegurado. No la habían asegurado. Por lo tanto, esa chica estaba, no tenía atención. Entonces, por eso es que nos dice, ¿cuáles son los componentes de la mano de obra directa? Su sueldo, su tiempo de servicio, sus vacaciones, sus días feriados, las aportaciones patronales y también las aportaciones que hacen como trabajador. Y por antigüedad también hay ciertos derechos que le dan un beneficio. El último dice, el último elemento del costo son los gastos indirectos de fabricación. Estos costos no pueden ser identificados directamente con cada unidad producida, ¿ya? No obstante, sin ellos no podría llevarse a cabo la producción. Son necesarios, no se identifican plenamente, no se identifican directamente, pero son necesarios para poder llevar a cabo la producción, los costos indirectos. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces yo voy a hacer las preguntas. Ya. Pregunto, a ver. Cuando hablamos de la mano de obra, ¿qué viene a ser la mano de obra? ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser la mano de obra? ¿Mm? ¿Qué dice? Profesora, son personas que ponen su trabajo, su esfuerzo para hacer algo, para producir algo. Claro. La mano de obra, cuando hablamos de la mano de obra, viene a ser el esfuerzo físico, mental de una persona para realizar un trabajo, para realizar la fabricación de un producto o también para dar un servicio. ¿Mm? ¿Cuál es el alumno? ¿Su apellido? Kennedy, ¿no? Sí, profesora. ¿Cuál es el alumno que intervino? Rodríguez Kennedy. Ya. Ahora, cuando hablamos de los costos, nuevamente digo, a ver, dígame, los gastos de fabricación o los costos de fabricación, costos indirectos de fabricación, ¿son necesarios para la producción? ¿Son necesarios? Sí, Miss. Sí. ¿Por qué son necesarios? Porque de eso depende la producción. O sea, es una parte complementaria. Así es, parte complementaria, ¿ya? Parte complementaria para la producción, ¿ya? Complementa. Apellido. Apellido. Miss. Miss. Cure. Ya. A ver. Cuando hablamos de las materias primas, en los factores de producción, estamos hablando del elemento
principal para la elaboración de un producto donde va a ser visible? ¿Sí o no? Sí, Sí. Cuando hablamos de materia prima, es visible, o sea, es el producto donde ¿cómo decirlo? Vamos a identificar la palabra, identificarlo directamente. ¿Ya? Lo identificamos directamente. Entonces hablamos de la materia prima o los materiales directos, son aquellos que los vamos a identificar directamente. ¿Ya? Ya sea para la elaboración de un producto o cuando se realiza un servicio también. ¿Ya? A ver, otra pregunta vamos a ver. Nosotros hablamos que el costo de producción es igual a ¿qué? A ver, ¿el costo de producción es igual a qué? Para hallar el costo de producción, ¿es igual a qué? A ver, ¿verdadero o falso? Materia prima directa, mano de obra directa y gasto de fabricación. ¿Verdadero o falso? Jóvenes, ¿Verdadero, Miss? sí, sí es verdadero. Suman los 3 elementos. El costo de producción suma 3 elementos. Materia prima directa, mano de obra directa y gasto de fabricación. Apellido de la alumna. Garibay Quijaite, Miss. Paloma. Paloma. Garibay Quijaite, Paloma. Garibay Quijaite. Ya, Paloma. A ver. ¿Y costo primo es igual a qué? ¿A qué sería igual el costo primo? ¿Mm? El costo primo, cuando hablamos de costo primo, hablamos de los dos principales, componentes. Los dos principales componentes, ¿ya? Para la fabricación de un producto. Materia prima más la mano de obra. Ese viene a ser el costo primo. ¿Ya? Materia prima más la mano de obra. Y cuando hablamos, los gastos de fabricación viene a ser el primero o el tercer, viene a ser primero, segundo, tercer elemento dentro del factor de producción. ¿Qué elemento viene a ser primero, segundo, tercero? Los gastos de fabricación o los costos indirectos de fabricación. ¿Qué van a ser? ¿Primero, segundo o tercer elemento? ¿Mm? Tercer elemento, jóvenes. Viene a ser el tercer elemento o el tercer factor de producción, ¿ya? Van a representar estos gastos. ¿Ya? Van a representar estos gastos. A ver. Vamos a ver qué nos presenta. Vamos a ver acá. A ver, acá tengo. A ver. Vamos a ver este otro video. A ver. Hola a todos. ¿Se ve? ¿Jóvenes? sí. Miss. Ya, miren, ya 3, ya las preguntas van al paso examen y ya a ojos cerrados no van a tener que... El día de hoy continuaremos con la guía de aprendizaje número 2 correspondiente a los temas de elementos y clasificación del costo. Aprenderemos a identificar los elementos del costo de manera precisa, entender el porqué de su clasificación y cómo esto nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestros proyectos de emprendimiento.
Recordemos entonces que entendemos por costo el sacrificio económico que realizo con el objetivo de tener un beneficio futuro, es decir, algo que la empresa obtiene con el fin de generar unos ingresos por las ventas. De dichos ingresos se espera que cubran los costos y se generen ganancias y utilidades. Hay tres elementos del costo. El primero, los materiales que una vez sometidos a un proceso de transformación se convierten en productos terminados. Se les llama materia prima. Pero para fabricar un producto se suele hacer uso de una amplia gama de materiales que se suele clasificar en dos, materia prima directa e indirecta. La materia prima directa hace referencia a todos los materiales que integran físicamente el producto terminado y que se puede identificar fácilmente en él. Por ejemplo, en la fabricación de una mesa, la madera es un material indispensable del producto y su costo puede clasificarse como material directo. Mientras que la materia prima indirecta son aquellos materiales que se integran físicamente al producto pero no son fácilmente identificables dentro de él. Por ejemplo, el pegante que se utiliza para fijar las partes de la mesa, no podemos identificar este pago dentro del producto final. La mesa, por ende, entonces es una materia prima indirecta. Segundo elemento del costo sería el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración del producto. Eso representa la mano de obra, que también se clasifica en directa e indirecta. La mano de obra directa es el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están directamente relacionados con el proceso productivo. Son imprescindibles, sea por acción manual u operando una máquina. Por ejemplo, el salario del trabajador que opera la máquina que corta la madera o el que arma la mesa. Por otro lado, la mano de obra indirecta es la parte del costo de mano de obra que no se puede razonablemente asociar con el producto terminado o que no participa estrechamente en la conversión de los materiales en producto terminado. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores que desarrollan actividades de vigilancia de la planta de producción. Eso nos lleva al tercer elemento del costo, que es los costos indirectos de fabricación. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás sacrificios económicos o pagos que surgen por la utilización de la capacidad instalada en la fábrica, llamados costos generales de fabricación. Por ejemplo, los servicios públicos de la planta de producción, seguros y depreciaciones y mantenimiento de equipo. No olvidemos que a diferencia de los gastos, los CIF están exclusivamente relacionados con la producción, así no sea directa, mientras que los gastos están más relacionados con actividades financieras de administración y ventas. Por otra parte, cuando nos referimos a la clasificación de los costos, hacemos referencia a su comportamiento dentro del proceso productivo, es decir, no es lo mismo un pago fijo y constante por el alquiler al pago por cantidad producida a cada trabajador. Pero se preguntarán, ¿para qué es importante todo este nivel de detalle o clasificación de los costos? Pues bien, la respuesta a eso radica en la importancia de la información al momento de tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas con los precios de venta. Recordemos, si hago una adecuada clasificación de los costos, pues puedo estar ya sea subvalorando o sobrevalorando el producto, lo que afectaría mis ganancias y o mis ventas. Ahora bien, miremos un ejercicio para entender más. Una madre de familia va a realizar una actividad para recoger fondos para su hijo. Decide hacer postres e incurre en los siguientes costos: azúcar 50.000, fruta 100.000, leche 80.000, crema de leche 35.000. El pago por su día elaborando el postre 30.000. Igualmente, el servicio de gas y energía se le incrementaron 10.000 y 20.000 respectivamente. Si produjo 100 postres, ¿cuál es el costo total de la producción? ¿Cuál es el costo unitario por cada elemento del costo? ¿Cuál es el costo unitario del postre? Estas serían las preguntas. Iniciemos entonces por hacer la clasificación de los costos.
El azúcar sería una materia prima directa, porque de lo contrario me quedaría un postre sin sabor. Luego es un material esencial. Igualmente la fruta, la leche y la crema de leche son vitales, entonces, sin las cuales la textura, el sabor y la esencia misma de un postre pues no se verían afectadas. Ahora ese pago por día laborado sería la mano de obra directa, porque sin su esfuerzo no podríamos elaborar el producto. Y por último, ese aumento en los servicios públicos que según el planteamiento se debe a la elaboración de postres. Ahora bien, empecemos por responder cuál es el costo de producción. Como pueden ver, este primer dato sale de la suma de todos los costos asumidos en la elaboración, que cuando sumamos nos da en este caso 325.000. Por otra parte, nos piden el costo unitario por cada elemento del costo. Entonces debemos asumir los costos dentro de cada elemento. Como pueden ver, tenemos que la materia prima con estos materiales, azúcar, fruta, leche y crema de leche, nos da un total de costo de materia prima directa de 265.000. Y con estos materiales logramos producir 100 postres. Entonces, para hallar el costo unitario de materia prima directa, simplemente divido el costo total, es decir, 265 sobre las unidades, para en este caso un costo unitario por materia prima directa de 2.650. De la misma forma, tenemos una mano de obra directa de 30.000 pesos en total. Como ven, jóvenes, nos están hablando materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Vamos a hacer nosotros un ejercicio, vamos a desarrollarlo en la próxima clase, ¿ya? Entonces, tener presente qué es un gasto y qué es un costo. Porque el cuadrito, les voy a dar los datos, ustedes lo van a tener que agrupar así: materia prima, mano de obra directa, materiales o mano de obra, materiales, materia prima, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. ¿Ya? Vamos a agruparlos para poder hacer y determinar el costo unitario. Pero es que ustedes tengan presente cuándo es un gasto, cuándo es un costo. ¿Ya? Ya sabemos que un gasto es que el gasto no lo vamos a recuperar, pero el costo sí. ¿Ya? Eso sí lo vamos a recuperar. ¿Ya? ¿Qué más? Esos tres elementos, la suma de los tres me va a dar el costo de producción, la suma de materia prima más mano de obra me da el costo primo. Y el costo total se sumaría el costo de producción más el costo de distribución. Hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes están ya con sueño. No, Miss. Ya, jóvenes. Entonces, jóvenes, nos vemos en nuestra próxima clase. Creo que tenemos hasta las 9:30. 9:30, ¿no es cierto? Sí, Miss. ¿Ya terminamos entonces o todavía nos falta? ¿Estamos en la hora? Falta un minuto. Ah, ya, un minuto ya. Entonces, un minuto. Todos solamente a los que les he tomado lista son los que han venido. En total tengo registrados, vamos a ver. Ya. 8. 8 nomás tengo. 8 nomás tengo. Se han ido ya. No han terminado todos. ¿Ya? No han terminado todos. Tengo 8 nada más. Ure, Polanco. Vamos a tomarle una foto para ver quiénes son los que se han quedado. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está acá? Ya está. Ya, jóvenes.
Entonces, nos estamos comunicando, ¿ya? Nuestra próxima clase es el día jueves. De 5 a 6:30, ¿ya? Vamos a desarrollar unos ejercicios, una práctica, ¿ya? Cuídense. ¿Ya, jóvenes? Igualmente, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, jóvenes. No se queden en la puerta, vayan por favor.